Y a continuación, y cerrando la jornada de mañana, que está siendo interesante y potente, terminamos con Carlos Clavería, que nos va a hablar del comercio de los incunables, porque ese es otro de los aspectos. Ayer él también es el último de la mañana, o sea que a alguien le tiene que tocar siempre, pero no se ha quejado. Carlos Clavería es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y doctorando a través de la Universidad de Zaragoza en el programa Patrimonio, Sociedad y Espacios de Frontera que ofrece el campus Iberus. Entre el 93 y el 2013 trabajó en librerías y casas de subastas de Barcelona. Bueno, ayer se le citó y hoy también se le ha citado. Madrid, Londres, Florencia. Es autor de reconocimiento y descripción de encuadernaciones 2006, Humanismo e imprenta incunable 2009, Contra la bibliofilia 2015, Cuánto cuesta leer 2017 y Erasmo, hombre del mundo 2018. Aquí le hemos traído para que nos hable sobre todo del comercio. El comercio, que es una parte importante también de nuestros incunables, puesto que han circulado unos cuantos. Así que, Carlos, muchas gracias por venir. Voy a ir muy rápido porque es muy tarde y no me voy a ir por las ramas. Es un honor para un chamarilero ser invitado a hablar entre catedráticos, directores de prestigiosas bibliotecas, profesores de envidiable currículum. Muchas gracias, Fermín, por ese honor. Y gracias a ustedes por no echar del templo del saber a este mercader de cajas destempladas. Lo de chamarilero lo dice, como saben, Alberto Manguel, aunque nos atribuyen a los chamarileros un poder considerable. Dicen que de nuestra azarosa selección algunos hacen o completan bibliotecas, si bien el insigne bibliotecario las llama reuniones de libros. Menos mal que están los bien formados bibliotecarios españoles para frenar los azares de los libreros y los vaivenes del comercio y de los incunables. Julián Martín Abad dio por estos predios hace ya 14 años una conferencia sobre el bibliotecario y la adquisición de fondo antiguo, siendo él mejor incunabolista que yo y que nadie, y que casi nadie, o que casi todos, era de esperar que él hiciera reflexiones sobre el comercio de los libros de aquellos años, y es obligado que hoy yo les hable de los incunables a partir de las reflexiones del egregio ex bibliotecario. Entre otras cosas porque allí me citaba 3 veces, y ese es otro honor. Comenzaré definiendo un incunable, pero no como edición hecha entre la invención de la imprenta y los comienzos del siglo XVI, y los incunables, en su versión no cultural ni bibliotecaria, son parte importante de la bibliofilia, entendida como el arte de desear que alguien venga a tu casa para poder enseñarle los maravillosos libros que uno tiene. Tanto la bibliofilia como los incunables tienen una vida que va más allá de la relatada en la frase anterior. Algunos de ellos sirven incluso para apuntar la segunda cara de la bibliofilia, pues llevan implícitas, cito, la atracción intelectual de su contenido, como dijo Manuel Sánchez Mariana, cosa, lo de la intelectual, que niega Paquito Rico. Los incunables, desde el punto de vista que me ha traído hasta ustedes, su comercio, son un fetiche, esto es, un ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. Es decir, son un libro por el que alguien está dispuesto a pagar varias veces más por el mismo texto, solo por el hecho de que haya sido impreso 2 meses antes de una fecha acordada de manera aleatoria, o arbitraria, perdón. ¿Y por qué sucede esto? He aquí el quid y el motivo, supongo, de mi presencia ante ustedes. Les voy a hablar de un ejemplo práctico sobre el fetichismo. Ahí. Este fue mi último catálogo como librero, publicado alrededor del 2010, y en él se anunciaban 6 hermosos platones 6, como los toros. Y en este catálogo, que algunos bibliófilos me han dicho que se han enmarcado y puesto en sus prestigiosos despachos de abogados y otras cosas, la siguiente es hacia abajo, aparecía este libro.
Platón, lo de falso... Platón, La República, nuevamente traducida por, impreso en Venecia, Gabriel Giolito de Ferraris, 1565, octavo, encuadernación proletaria en pergamino, primera edición española a cargo de Alfonso de Ulloa, posiblemente a partir de la edición italiana de Pánfilo Fiorimbene, publicada en 1554, no en Palau, no en Romeu, procedencia Sum Alessandri Castellani, firma de finales del siglo XVI. Ese libro, como todos los cultos latinistas de aquí, latinistas, clasicistas, grecistas, no existe. Es una invención que yo metí allí por deportar o por divertirme en el catálogo. No llamó nadie, no contestó nadie, nadie se interesó por él. El catálogo, en el catálogo no hay ni un solo precio en ninguno de los libros. Y hay libros, perdonen, cojonudos en este catálogo. No escribió nadie, es decir, podía incluso haberme equivocado de los precios, porque a lo mejor la primera edición de Platón podía haber puesto 1.500 euros cuando vale 150.000 y a nadie le interesó porque no llamó nadie. Evidentemente, ante este poder de convocatoria, decidí que lo mejor era cambiar de oficio. Por el contrario, y para abundar en el fetichismo y en el comercio, si esa entrada hubiera anunciado un incunable, al menos Julián Martín Abad se hubiera pronunciado. Ahí está el fetichismo. Este payaso nos ofrece un libro del siglo XVI falso, que no tiene nadie, evidentemente, ni la Biblioteca Nacional, ni ninguno de los famosos bibliófilos que se pusieron en él, y nadie repara. Si hubiera sido un incunable, más de uno hubiera reparado. Ahí está el fetichismo. Sería deseable que ese aire totémico quedara relegado a las pasiones de los bibliófilos y de los comerciantes y que en el servicio público mandaran, como bien explicaron ayer estos dos amores que nos hablaron, mandaran los consejos dados por Julián hace 14 años y ayer, los cuales todos ustedes conocen y pueden encontrar online y que sin duda aplican. O sea, los incunables, no solamente como fetiches, sino una parte menor del libro antiguo, menor, como servicio público, como servicio cultural y todas esas cosas, y no nunca como un mero capricho. Sin embargo, para romper todos los esquemas suyos y de ustedes y atribuir poder sobrenatural a unas hojas impresas, estamos los libreros, que somos capaces de todísimo y que por lo general somos malísimos. Julián dice que la información ofrecida por los libreros es, en general, y coincido con él, ruidosa, menguada, trae desagradables sorpresas, noticias bibliográficas incorrectas, desinformadoras y hasta condenables al silencio, como el Platón falso. Y no solo ahora, sino desde siempre. Lo he dejado escrito, pero como no hay miedo de que nadie lo haya leído, no porque ustedes no lean, sino porque mis libros son insufribles, y no hay miedo de que digan que me repito, les enseñaré dos fotos que no estaban en el libro del que estoy hablando. Adelante. ¿Qué ven ustedes aquí? Impresum Venetis per Albertini Vercellensis annum ad incarnatione Domini 1310 20 apriles. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien? De vez en cuando Martin Davis, ex bibliotecario de la British Library, me escribe para preguntarme cosas de incunables romanos, de estas cosas. El 15 de marzo del 2017 pasado le escribí: Dear Martin, patatán, ¿conoces a alguien en el ISTC? Porque yo creo que el libro que vosotros, como 1500, no es de 1500, sino es de 1501. Dice, el bueno de Davis me contestó ese mismo día y dice, sure, puedes hablar con Karen Limperhurst, que es la que ahora se ocupa de la British Library, porque yo dejé la British Library hace 20 años. Y yo le decía, porque yo creo que este libro no está impreso en 1500, sino en 1501. ¿Lo han adivinado? ¿Qué ha pasado? Alguien ha rascado, y el punto este que viene aquí lo ha corrido ahí y ha creado un incunable. En el libro del que les hablo, el epígrafe se llama ¿Cómo fabricar un incunable en el siglo XIX? Bueno, le envié la nota publicada. El ISTC
incunables, ¿no? Revisó la entrada del Pleno el 17 de julio del 2017 y la dejó como estaba. Lo que quiere decir que yo estoy equivocado, lo que ustedes han visto también es producto de sus mentes calenturientas como la mía. Y de todos modos les voy a explicar un axioma fundamental del comercio de los incunables y de muchos libros antiguos. Cuando un librero falsario y conocido falsificador viene a preguntarte la opinión sobre un impreso diciendo que tiene dudas sobre su autenticidad, por el silogismo de la explicatio non petita, lo que está sometiendo a tu juicio es falso y te está utilizando como conejillo de indias. Será porque tengo cara de crédulo estúpido o de cazurro aragonés, pero la lista de gente que me ha venido a consultar qué pensaba de esta hoja, de esta encuadernación, de este libro o de esta miniatura o de este precio por ese libro es demasiado larga. ¿Lo ven ahora? Posiblemente no les niego que tengo una mente calenturienta, que utilizo en otras cosas, no en esta. Es sencillísimo. ¿Quieren que volvamos atrás y lo ven? Luego les pondré la relación del ISTC, pero quiero volver a una nota que se ha hablado mucho, de un libro que se ha citado mucho aquí. Este fetichismo moderno ha tenido un contrapunto en una expresión de Francisco Rico, un periodista, creo que el nombre era Yuste, en El Cultural en el 2015 publicó: el académico Francisco Rico, en el prólogo del catálogo bibliográfico de la colección de incunables de la Biblioteca Nacional de España, precisa que el incunable, salvo alguna excepción, es un libro sin contenido. Palabras de Francisco Rico. Efectivamente, sigue el periodista, durante los primeros años de la imprenta, los impresores se dedicaron a editar libros jurídicos y religiosos con escaso valor intelectual o artístico, como la Biblia, el Cicerón y el Lactancio de 1465, el Plinio o el Virgilio de 1469, el Dante o el Graciano de 1472, el Platón del 88 y el Aristóteles griego del 95-97, por hablar de los más sencillos. Lo que Paquito dijo fue: ¿quién ha tenido nunca necesidad de leer un incunable? Quitando media docena de presuntas ediciones príncipes, la inmensa mayoría de ellos está compuesta de latinajos jurídicos, baratijas religiosas y epítomes para haraganes. E insistía líneas más abajo: el incunable se presenta como una especie de maqueta o dummy, mera materialidad sin contrapartida semántica. Esto se llama, en mi época, pasión o gusto por épater le bourgeois, sencillamente, y poca capacidad histórica. Los incunables los leyeron todos los del hipi incunabularum, todo indes posesorum incunabularum que está haciendo Paul Needham. Todos los que hemos visto los leyó Hernando Colón, y todos los coleccionistas del mundo los han leído, los han ojeado, es suficiente. Lo que ayer se decía en la Biblioteca Nacional de que, y vienen muchos, que lo que menos les interesa es consultar el texto, no es preventivo o no es preceptivo solo de los del siglo XV. Cuando yo voy a consultar Boscan a la Biblioteca Nacional y pido los 8 ejemplares que tienen de Boscan, lo que menos me interesa es el texto. Voy a ver si está esa variante, si está ese error. Por tanto, no es privativo de los incunabulistas no querer leer el libro. Solo los modernos compramos libros que no vamos a leer. Los antiguos se leían los libros que tenían en las manos por muchas otras razones. ¿Por qué les explico todo esto del fetiche? Porque he de justificar que el libro tiene un algo. Si no, yo me he dedicado durante muchísimos años a vender humo. Imagínense al pobre pecador, creyente fervoroso y temeroso del infierno, que sale de comprarse una bula y de pagar por ella, de donde quiera que se comprara, ni cuánto se comprara, que se pagaran las bulas, y se encuentra con un periodista del siglo XV que le dice: ¿sabe usted que acaba de comprar un texto sin contenido? Y luego, pavorido, corre a casa del profesor de Salamanca y le dice: don Rico, ¿es verdad eso que dicen en el periódico que esto no tiene contenido?
Y el profesor le responde: hombre de Dios, vaya tranquilo, ya sabe cómo es la prensa. Es solo que se trata de mera materialidad sin contrapartidas semánticas. Usted va a ir al infierno como un cuento. Es decir, es una baratija religiosa. Y el pobre hombre acaba más confundido que consolado y se pasa a la historia natural de Plinio con muy buen criterio. ¿Se imaginan ustedes la cara de alguien a quien le gustaba la lectura cuando le ponían delante de las manos un texto de Lucano? A propósito, el chiquito que se anuncia en la casa de Protesilaos diciendo se ha comprado un Lucano a 102 maravedís, costaba 102 maravedís, cuando el haber diario del catedrático de griego, o tempora o mores, era de 145, es decir, con el 60% de lo que cobraba un catedrático se podía comprar un incunable de Lucano del 77, un libro precioso. ¿Se imaginan la cara de alguien práctico a quien le vendieran un calendario, la de un curioso a quien le dijeran que un tal acababa de volver del otro lado del mar acompañado de 3 naves? El mundo que se abriera diferente, por lo digo del contenido. Y volviendo al comercio, si su excelencia, el académico, tiene razón y los incunables son solo una maqueta sin valor semántico, lo que puede ser solo un poco cierto si lo miramos desde el punto del obseso textual, ¿por qué el comercio de maquetas está regulado con leyes maravillosamente proteccionistas? ¿Qué hacen ustedes legislando y prohibiendo la exportación de maquetas sin ningún tipo de contenido? Le voy a explicar en un periquete cómo funciona el comercio de los incunables para los no proteccionistas. Por un lado están algunos estados y sus leyes, justas leyes. Por otro, algunos libreros y algunos coleccionistas. Los primeros defienden las leyes, justas leyes, que protegen ese patrimonio. Los otros los hacen circular por países en los que esas leyes no son tan severas, aunque sean países en teoría hermanados con nuestra tradición cultural: Holanda, Alemania, Estados Unidos. Algunos libreros prefieren dejar los libros en el lugar de compra antes de traerlos a España y hacer la declaración de importación temporal, y no hacerla, claro, y una vez vendido lo envían desde el país que no tiene leyes restrictivas. Si yo compro un libro en Alemania que no tiene leyes restrictivas para exportar libros desde allí, lo dejo allí en la casa de subastas y en cuanto encuentro al cliente digo: Clemens, envíamelo a tal dirección. Y no he infringido ninguna norma. Muchas desde el punto de vista moral, pero ninguna desde el punto de vista legal. Lo digo porque la moral y las leyes muchas veces deberían ir más juntas o más cercanas. En mi época había toda una red latente de amigos que hacían de almacenes. En nuestro ámbito cultural la exportación funciona más o menos así. En España tenemos una ley de 1985. Felipe González, cuando no existían ni mensajerías urgentes, ni Internet, ni otras muchas cosas. Ha habido actualizaciones, sobre todo para acomodar las directivas europeas, que no siempre funcionan y que no siempre se pueden superponer a nuestras leyes. En sustancia, los incunables necesitan siempre permiso de exportación, como todos los libros de más de 100 años. Por tanto, igual permiso necesita la primera edición de Los intereses creados de 1908 que la edición italiana de la Historia natural de Plinio de Jenson de 1476. Del primero, de Los intereses creados, hay un ejemplar censado en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. Del segundo, 4. En teoría, la ley dice que se convierte en patrimonio todo libro de más de 100 años del que haya constancia que se conservan menos de 3 ejemplares en bibliotecas públicas. Mejor no arriesgarse a ver la contradicción. En Europa se basan, además de en la fecha, en el dinero. En Inglaterra, los incunables se han de pedir licencia desde 0 euros, pero de los libros de más de 100 años, solo si tienen un valor declarado de más de 41.000 pounds. Pero, atención, estos que van siempre adelante, que hay una nueva regulación, si no de este año, del pasado, que dice: cuando, lo traduzco del inglés, cuando los impresos significan anotaciones manuscritas o literarias, eruditas o de interés histórico, ha de ser tratados como manuscritos a efectos del permiso de exportación. Simples detalles de pertenencia o de dedication copy o de ex dono autoris que no se consideran
marcas relevantes como manuscritos. Nueva ley. Imagínense el ejemplar de la segunda edición de Newton, corregida por el enemigo de Newton, Roger Coates, que era el catedrático de matemáticas en Cambridge en ese momento, que lleva esta siguiente dedicatoria. Querido Roger, te regalo un ejemplar de mi libro corregido por ti. Te lo puedes meter por donde amargan los pepinos. Esto es solo una dedicatoria, pero vale millones. En teoría no la tengo que pedir permiso, pero vale millones. O sea, a mí me dan ese libro, no trabajo yo y los de las cinco primeras filas en el resto de su vida. Francia, que legisla con grandeur siempre, diferencia entre licence y certificat. O sea, los libros de más de 50 años que valgan más de 50.000 euros, que sería una directiva europea, CE 116-2009. Es decir, si con esa directiva europea, los libros de más de 50 años que valen menos de 50.000 euros, yo podría exportarlos sin tener que pedir permiso, parándome en esa ley. No quiero correr el riesgo de encontrarme en la aduana con nadie. Los incunables en Francia tienen, si pide un certificado o la licencia, tienen diferentes motivos. Italia, como siempre, maravillosamente, es una madeja indescifrable. Resumiendo, hay una raya de valor de 13.500 euros para los libros de más de 70 años. Para los incunables, todos. Evidentemente, nadie pide permiso para la extra Unión Europea, que tiene una tasación fiscal diferente. Estamos hablando, porque nadie viene a controlar si los has exportado de la Unión Europea. Por tanto, luego les explico, pero en teoría en Italia han de dar por obligación el permiso en 40 días. Con esto, yo puedo salir de Italia con una edición de los intereses creados bajo el brazo, adjuntando un documento de compra que argumenta que vale menos de 13.500 euros y viajar por toda Europa con el libro, que en teoría en España sería patrimonio cultural porque no hay 3 ejemplares censados. Puedo salir de Italia con un incunable rarísimo de esos que ellos allí tienen a montones y con el permiso de exportación italiano bajo el brazo y entrar en España y volver a salir diciendo que vengo de Italia, y si al salir de España me interrogan, decir no, es que vengo de Italia, aquí tiene el permiso de importación, es el libro que utilizo para leer en las esperas en los aeropuertos. Entonces has confundido de tal manera al guardia civil que te deja salir por imposible. Pero mejor no tentar la suerte. O sea, ¿se imaginan declarar como ingreso temporal en España todos los libros de más de 100 años que uno acarrea cada vez que sale de esos países que son legalmente salibles? En su día, Mercedes de Seus me dijo que si uno tiene el libro menos de un mes en España no necesita declararlo. Pero no sé yo si eso sirve ante el Guardia Civil del Servicio de Aduanas Aeroportuarias. El año pasado, la Junta de Calificación denegó el permiso de exportación de un Marco Tulio Cicerón, la retórica ad Erenium impresa y el de Inventione, impresa en Venecia por Blavis en 1476. Argumentaban en su carta la importancia del texto para la historia de la cultura, que todos coincidimos, y que del libro no hay 3 ejemplares censados en las bibliotecas públicas españolas. Sin embargo, me gustaría puntualizar, por lo que respecta al texto, que se conserva en muchas más de 3 decenas, ediciones y mucho mejores textualmente, censadas en nuestras bibliotecas, por lo que podría considerarse que es una obra literaria de las que existen más de 3 textos, que no ejemplares, en bibliotecas públicas o servicios públicos. Por ejemplo, hay un ejemplar de la edición de Venecia del 70, uno del 78, un ejemplar del 81, 2 ejemplares del 83, un ejemplar del 87, 4 ejemplares del 93, un ejemplar del 79, 2 ejemplares del 90, 7 ejemplares del 96, 4 ejemplares del 97 y 4 ejemplares del año 1500. Del mismo modo, el ISTC censa casi una veintena de ediciones firmadas por Tomás de Blavis y referenciadas en el IBE, por lo que una multitud de ejemplares representan abundantemente la obra del taller de Blavis en nuestras bibliotecas. Fine. Y ahora volvemos al ISTC. Esta es la descripción del Plinio de 1500 y de 1501. La fecha es el 13 de julio del 2013 y se basan para mantenerlo en el ISTC Copenhagen, imperfect, Bonn,
perfecto, perfecto, relativamente perfecto. Módena, le falta la mitad del ejemplar. In situ, comí de maravilla, pero fui a verlo. San Gale, incompleto. Es decir, se basa en estos 3 incompletos, y el Le Bon es el que hemos visto antes manipulado en el colofón. Entonces, a esto le llega la noticia al ISDC, dicen que, me parece muy bien, yo puedo estar equivocado, me voy a considerar ahora incunabulista. No. Y viene a acabar con la zona del fetichismo. Cuando Enrique VIII está por separarse de la aragonesa con mal criterio para irse con la luterana, con Bolena, le pide consejo a Erasmo. Dice, oye, tú que eres tan sabio, ¿qué se puede hacer? Erasmo le contesta, dice, Dios me libre, porque aparentemente era creyente, Dios me libre de opinar sobre una cosa que habría que dejar a los teólogos. Pero te diré, y le contesta con una butad de pésimo gusto Erasmo a Vives, que es más fácil dar 2 junos a Júpiter que quitarle una. Es decir, ustedes se imaginan la ISTC que tiene que quitar un número de su magnífico... quitar un incunable a una biblioteca ha de ser una cosa tan evidente. ¿Por qué? Porque existe el fetichismo. De todos modos, si ustedes van en lugar del al ISTC, van al USTC, verán que la edición de 1501 existe, está en el Vaticano, está censada por los bibliógrafos del Vaticano, y que evidentemente una de 1501 y una de 1500 no existe. Mi mente será como es. Pero desde hace años los anotadores, los colaboradores de Christeler en el Catalogus Translation decían que ya había dudas de que eso fuera así. Fetichismo. A ver, a coro. ¿Quién vendió este ejemplar a la universidad, a la biblioteca, a la universidad de la University Library de Bonn en 1878? Un librero que sabe que es más fácil darle 2 junos a Júpiter que quitarle una. El fetichismo es un hecho reciente. Si en el siglo XVI a Erasmo y a Reuchlin le hubieran dicho que estaban emborronando un incunable, me hubieran contestado, ¿lo cual? Sencillamente porque la palabra incunable no estaba codificada como tal hasta muchísimo más tarde. Esto es un incunable de 1481 donde Erasmo y Reuchlin se encuentran alrededor de la feria de Frankfurt, y Reuchlin le dice, he visto a Erasmus, tiene la barba blanca, los ojos así, se escribe. Entonces ahí pone uno que Frank von Sickingen acaba de cometer una masacre en un país, y se escriben, si vimos a Erasmo el 15 en marzo, y estas cosas. Estaban emborronando sencillamente una hoja de papel. Porque en el siglo XVI, y aquí hay grandísimos latinistas, saben ustedes que la palabra incunable no tenía nada que ver con los libros, pero ni siquiera con la cuna, por tanto, sino sencillamente con la infancia. Y Boudet se lo recuerda a Erasmo, pero eso ya es filología y va por otro lado. Erasmo y todos sus compinches veían solo textos sin fecha y solo atentos a su valor textual, o sea, no al cuánto valían los libros. María José, esta es la foto de un incunable de un Séneca impreso en Treviso en 1478. Que alguien ha pedido un permiso de exportación, si ayer leí bien, para otro, no para este. Cuando Erasmo le pide, está haciendo la segunda edición de la edición de Séneca, del 29, porque la del 15 era un desastre, le devuelve el ejemplar a Agrícola y le dice, te devuelvo tu libro. Si el códex valía 50 florines, el impreso que yo he hecho en 1529 vale 1000, porque yo he trabajado encima. Es decir, no había ninguna relación de valor entre el códice y lo que había hecho Erasmo, porque lo nuevo, lo trabajado, valía mucho más que el precio al que había tasado la aseguradora, el ejemplar de Agrícola. Le dije, vale 50 florines. Para que tengan una idea del precio, la Biblia de Aldo Manuzio del 1518 valía 30 florines.
La bibliofilia incunabulista es un fetiche moderno y la compra-venta de incunables es un fetiche moderno, es un hecho moderno. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo nace ese fetichismo y desde dónde se expande? Pues en el extranjero, donde son más listos que el hambre, en la pérfida Albión de finales del siglo XVII. Los catálogos hasta un cierto punto se dividían por temas. El catálogo de Plantin del 1592 había libros así, libros así, libros así, y la palabra incunable no aparece ni por asomo. Pero en 1805 ya incluían un catálogo de apartado de incunables para vender. ¿Por qué? Porque entre medias se han mezclado los bibliógrafos con los libreros y los nuevos ricos. Auerbach, en Mimesis, dice sobre la gente como Trimalción. Hace poco uno era todavía un esclavo, de pronto se encuentra en medio del lujo más desenfrenado, convertido en gran propietario y especulador, y mañana puede todo volver a la nada, y que la clase social de los hombres de negocios de baja extracción, dice Auerbach, sus componentes no poseen ni tradición interior ni compostura exterior. Sin dinero no son nada, y ponían toda esa esperanza en ser algo en los textos de los incunables que compraban. O de los textos que compraban. Como saben, en 1668 se publicó en Ámsterdam el libro que era de Cornelius van Bommel, que era Incunabula Typographiae, para que vean que desde el inicio lo de incunabula tipográfica es un contrasentido gramatical, imagino, y que incunabula silográfica, como escribía Krauss, me imagino que es incluso agramatical. Y de aquí parte todo, de este libro parte todo el comercio, o no, la idea del comercio. Y no porque hable de incunables, que no habla, porque este libro, más que un libro de incunables, es lo que los bibliógrafos llaman, con un sentido muy peculiar de la cacofonía, porcón. Es una definición de por qué los libros se publicaban en un sitio y no en otro. Parte casi todo porque no habla de incunables, sino porque una vez codificado un tipo de libros y un espacio y un tiempo, al coleccionista se le hace necesario rellenar los huecos que esa sistematización pone a la luz y que le desvela en su biblioteca, los huecos que le desvelan su biblioteca. Y lo que es más importante, porque se da contenido erudito a un tipo de libro y a un tipo de coleccionista. Cuando Maitier hace los anales de los incunables, ese libro sí que sirve de partida al comercio. Porque Maitier editó un Virgilio en 1715 a partir de 2 incunables de la biblioteca del conde de Sunderland, a quien le fue dedicada la edición. Comienza el do ut des entre bibliotecarios nobles y erudición. La nobleza inglesa se lanzó a comprar esos libros ya identificados, catalogados y listados y útiles para la vanidad y la bibliofilia y la erudición. La bibliofilia moderna y el comercio depende, en muchos casos, de la bibliografía o codificación de la colección a construir. Con este libro se estaba codificando una colección que muchos querían construir. Una vez entregados en esa espiral que lleva a completar los huecos de una colección, los precios se marean. Pero Maitier era más listo que el hambre como extranjero, y quién sabe si con buena voluntad dedicó sus anales, es decir, su biografía, al rival de Sunderland, Pembroke. Y ya se sabe que para que un precio se alce en una subasta se necesita o 2 contendientes pudientes o un subastador despierto y con pocos escrúpulos. Tras dedicarle el libro al noble rumboso, una lectura maliciosa de la carta de dedicatoria del libro describe una presencia inquietante. Entre los que impulsaron al autor a dar sistema y rigor a los incunables, sentido y publicidad a los trabajos del incunabulista, aparece un Paulus Vaillant, que no traduciré, leeré despacio porque bibliopola non ignotus, homo cordatus sumaeque in eo negotio industria ac pericia. Hay un librero. Es decir, quien está diciéndole a Maitier a quién tiene que dedicar el libro, la edición, y decir que los ha sacado de 2 incunables de la biblioteca del contrario, es un librero. Es decir, está poniendo en contraposición a 2 ricos contrarios. Y ya la tenemos liada, porque Sunderland pagó 40 esterlinas
por un Virgilio del 72. Estos son los anales de Metier que conocen perfectamente. Pagó 70 libras por 40 libras por un Virgilio del 72. Aquí hay un Virgilio del 79 en ligatura gálica, que les habrán explicado lo que es, y que es una encuadernación francesa que será para otro momento. El único mérito que tenía este libro en este catálogo, este es el catálogo de la biblioteca de Peter Burman, un filólogo que todos soñaríamos, al menos yo, en ser como él, es padre y tío, y tener esos libros, porque aquí cifra los poetae latini veteres in folio. Es decir, hasta ese momento, en los catálogos, un incunable aparecía entre los libros in folio, sin mayor... La palabra incunable todavía se están riendo, y de Erasmo a Burman todavía sigue diciendo lo cual, o cuando le hablan de un incunable. Jensen dice que en 1773, por esas fechas, alguien compró por la stunning cifra de 47 libras la primera edición de los cuentos de Canterbury. En diciembre de 1780, 7 años después, apareció un anuncio en la prensa inglesa, muy tardísimo, en la que decía que al preparador de la edición de Homero, en 1780 en Oxford, le correspondieron 50 libras como estipendio por preparar la edición de Homero. El Caxton valía 47 en 1780. Hace una docena de años apareció en la prensa una primera edición de Canterbury Tales, de English Masterpiece, ha aparecido a la subasta en Londres por el récord de 4,6 millones de esterlinas al billonario filantropista Sir Paul Getty. ¿Qué ha pasado en esos años? En 1780, con el trabajo de preparación de un Homero, uno se compraba un Caxton y ahora se lo tiene que comprar Paul Getty, para que vean lo que ha pasado, o sea, la espiral que decía del comercio en los últimos años. Afianzado el fetichismo moderno, era conveniente sustentarlo con una armazón intelectual, aquella que señalaba Sánchez Mariana. Para los bibliógrafos iniciales que hemos visto, era necesario comprar los primeros libros, porque debemos honrarlos con devoción por lo que son, develadores de la barbarie apoyados en el arte de la tipografía, no solo son fetiches, por tanto, le dan un contenido en el siglo XVIII erudito. La biografía más popular de Metier dice que murió a los 79 años, formó una gran colección de libros que se subastaron todos, que la subasta empezó el 21 de noviembre y se alargó durante 44 evenings, 44 tardes de subastas de la colección Metier, que vean libreros, nobles, comercio y... Es decir, con la codificación y la avidez de unos por los libros y de otros por el dinero, el valor de los incunables es inversamente proporcional a la erudición que los eruditos han ido obteniendo de ellos a lo largo de los siglos. Pero su precio es directamente proporcional al interés que han demostrado por ellos los bibliógrafos. No digo que sea su culpa, digo que más datos tenemos los buitres para justificar una rareza, una singularidad, mejor la aplicamos a la mercancía. Por los tiempos de Sunderland, la primera edición del Plinio del 69, ese libro sin contenido, valía 60 pounds. Si ese mismo libro estaba impreso en pergamino, valía 200. Si eso no es fetichismo fuera de cualquier tipo de valor cultural, literario, 60 en papel, 200 en pergamino. Tengo para otra vez... ¿Me vuelves a invitar? Y acabamos. Si quieren alguna pregunta, si alguna vez tengo más... Pero bueno, si quieren alguna pregunta y alguna vez han pensado diciendo, si un día me encuentro con un tipejo de esos, no me olvidaré de preguntar cómo funciona la subasta. Si tienen alguna pregunta, lo hacemos. Si no, lo dejamos aquí porque tengo el rollo para rato y yo creo que es delenda est merenda. Si tienen alguna pregunta, la hagan y alguna curiosidad y no me morderé la lengua. Es decir, tipo esas preguntas, oigan, los libreros engañan a las viejecitas. Nada, muchas gracias y nos vamos con la sonrisa a comer porque ya es hora, a las 4 tenemos la sesión vespertina y de todas maneras, sí.
No me diga que esto se considera viejecita y que tiene... Tendré que comprar unas lupas. Solamente recomienda. recomienda. Bueno, ya, pero es que me he sentido aludida como representante de la Biblioteca Nacional referente a este. Bueno, yo no soy miembro de la Junta, pero yo solamente quiero dejar claro que nosotros, nos parece que la ley de patrimonio, lógicamente, está bastante anticuada, pero claro, nosotros tenemos que cumplir la ley. Entonces, si nos dicen 3 ejemplares y recomendamos, jamás autorizamos o denegamos el permiso de exportación. Sí, pero yo lo quería aclarar, sobre todo por los estudiantes, que lo tengan claro el papel que tienen las instituciones. Insisto ahora que si el criterio del Ministerio de Cultura fuera, en el criterio del Ministerio de Cultura prevaleciera el criterio de la Biblioteca Nacional, con la que he tenido tratos desde hace, bueno, Mercedes de Seus era joven, muchos años. Sí, sí que había nacido. Sí que había nacido. Ya nosotros no volvemos. Bueno, si el criterio que prevaleciera en el mundo del libro fuera el de la Biblioteca Nacional, otro gallo nos cantaría. Lo que dijeron ayer va a misa, y hay que retomarlo como misa, pero bueno, a misa van los obispos y van los monaguillos, y hay que contar la misa según la versión de los obispos que ayer se contó, y la de los ya si me puedo poner hasta de sacristán si quieren, pero insisto, para los bibliotecarios, si los criterios que prevalecieran fueran de bibliotecarios, y si además ya supieran latín, llevaran 25 años o aunque aparenten menos, trabajando con Julián Martín Abad, los problemas serían 1/3, y yo hubiera tenido muchísimos menos problemas de los que he tenido en mi vida y que me han llevado a vivir así debajo del puente, olvidándome de este negocio que no ejerzo desde hace unos cuantos años. Pero que nuestra intención es, por supuesto, proteger el patrimonio bibliográfico, porque es nuestra obligación como funcionarios públicos, pero en ningún momento tampoco queremos torpedear el mercado del libro, que ya sabemos cómo está en este momento. Solamente. Pues ojalá. Ya qué simpática soy. Ojalá se pudiera torpedear más y se educara el mundo del comercio con los criterios de la biblioteconomía. Ojalá. Yo, no sé, le pongo unas velas a San Erasmo y a San Fadrique Biel todas las noches para que la educación de las instituciones nos llegaran a los libreros, porque la parte de la deshonestidad me debo incluir yo también.